Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más del Jacob. Pues no le gustó nada el chalán del chayotero Ciro Gómez Leiva, ya que Pigmen Ibarra termina arrasando con el PRIAN y con la Xóchitl Gálvez, donde también pensó hace mucho tiempo Pigmen Ibarra que moriría con el PRI aún gobernando, pero dice que afortunadamente no pasó así y que también que no se les olvide que la Xóchitl estuvo al lado de General García Luna y de Felipe Calderón, ahorita que el mismísimo Felipe está completamente pues de moda, ya que agarraron a otro muy allegado a Genaro García Luna allá en España, por eso es que se terminó pelando al parecer el Calderón, el Borolas de allá de España, increíble pero cierto. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos por qué no. Y es que todo comenzó prácticamente así, de esta manera. Me parece que a pesar de que hace una revisión, o quito la pesar, hace una revisión, pero es un tema de deseos, de objetivos, de arranque de año, de inicio de... Sí, hablo de dos cosas. Arranco el texto con dos reflexiones. Una de Galeano, que decía Galeano, ¿para qué sirve la utopía? Sirve para caminar. Y otra es una reflexión de Verónica Velasco, de mi esposa, de mi compañera, sobre el deseo, como aliento vital. El deseo es lo que nos mueve, porque el deseo es aquel recuerdo de algo, de una satisfacción perdida. Pero el deseo también es fuerza vital, es movimiento. Es movimiento el deseo. Y entonces yo junto las dos cosas. Y hablo de que muy temprano en mi vida, el 10 de junio de 1971, Halconazo. tirado en las calles, mientras nos disparaba un tipo, un halcón, yo comencé a construir en mi interior la utopía de ver un México liberado del PRI, de la simulación, de la corrupción, del autoritarismo. Y eso me hizo unirme a Alberto Castillo, al Partido Mexicano de los Trabajadores, a muchos que estaban en esa lucha, tímidamente porque yo tenía que trabajar y luego después de muchos años, y cuando pensé que esto no iba a ser posible, porque sí lo llegué a pensar, No, bueno, claro. yo llegué a pensar que yo me moriría con el PRI encima. Me fui para la guerra. Déjeme apuntarlo. Creo que después de la elección del 88, ¿no? Sí. Ese pensamiento fue muy Y hago ahí la reflexión sobre la elección del 88. Dale, Carlos Pues cuando todo parecía posible, se volvió imposible. Y de una manera cínica, además. Quemando los papeles, Diego Fernández de Ceballos quemando los papeles de la elección. Y en ese entonces surge lo que estamos viviendo hoy. Porque Salinas de Gortari se da cuenta de la vulnerabilidad del PRI como partido de Estado y decide crear la coartada bipartidista para poder desarrollar su proyecto. Acuérdate que Salinas hablaba de 25, 30 años. Sí, ya. Y lo logró, pero no lo logró solo. Lo logró con el PAN, ¿no? con la concertación. Entonces lo que era el PRI se volvió el PRIAN. Y vinieron dos experiencias de gobierno terribles. La de Vicente Fox. Nos brincamos Cedillo. Pues la de Cedillo era el PRI. Estaba yo hablando de cómo empieza a operar la coartada. El propio PRI. Sí, hubo una división interna en el PRI, provocada por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Claro. Y por la insurrección zapatista. Estoy hablando hace 30 años. Sí. Dicen, ¿y por qué hablan siempre del pasado? Porque ¿de dónde venimos? ¿Cómo explicamos lo que somos hoy? Y entonces viene Cedillo y es un presidente bisagra. Abre Sin duda. hacia la otra cara, que es la misma. Dice Fox, voy a sacar al PRI de los pinos y les abre la puerta trasera. Y les entrega la seguridad pública y les entrega la hacienda pública. Al PRI. Sí. Y en ese momento empiezan a cogobernar. Y luego viene el fraude del 2006. Dicen que no hubo fraude. Que faltan elementos, faltan pruebas, evidencias. Claro, las escondieron. Pero hay elementos. Y dicen, un voto basta para que gane en la democracia alguien. También un voto basta para que sea fraude. Y hubo fraude. Y entonces PRI y PAN empiezan a cumplir con el diseño de Carlos Salinas de Gortari. Y cuando colapsan en el 18, se unen abiertamente y forman un solo partido,
esta alianza que va cambiando de nombre cada tanto tiempo. Y anexan al PRD. Entonces yo digo que, por un lado, la mayoría en este país tiene deseos, es decir, tiene un aliento de vida, una pulsión de vida. Quiere que le vaya bien al país. Correcto. Quieren justicia, quieren paz, quieren seguridad, quieren empleo, quieren una economía sana. Y de preferencia rápido. Pues no necesariamente, porque la gente es más sabia. La gente sabe que las cosas toman su tiempo. La gente ha vivido décadas de opresión. Y entonces, eso sucede por un lado, y por el otro lado hay una minoría que, más que deseos, tiene obsesiones mórbidas. ¿Por qué? Porque necesita que le vaya mal al país. Porque si no subraya lo que está mal, no puede volver. No es contraste. No es contraste, no. No es inseguridad, no son los la inseguridad es un asunto, la inseguridad es un asunto particular, y yo termino con eso el artículo. No, yo hablo de todas las profecías apocalípticas que hemos escuchado todos los días desde 2018. Se va a hundir la economía. El peso mexicano va a estar en 25 pesos, en 30 pesos, tal fecha. Va a haber cierre de empresas. Va a haber desempleo. No. Ninguna. La relación con los Estados Unidos va a colapsar. López Obrador no va a poder con Trump. Se entendió muy bien. Pudo. Pero no se lleva con Biden. ¿Se entendieron? Más o menos bien. ¿Se entendieron? Con la tensión habitual en una relación, pero hay firmeza, hay dignidad en el trato y se resuelven las cosas. Y dijeron entonces, además, va a abandonar Acapulco. ¿Qué tal la fiesta de Año Nuevo en Acapulco? Acapulco está de pie. Vistosa, bien. Suponemos que no lo bonita que pudo haber sido. Felipe Calderón diciendo, al ritmo que presentan van a tardar 10 años en vacunar a la población. Meses. Pero no, fue más rápido. Fueron meses. Sí. Esos son hechos. Lo otro son las obsesiones mórbidas, porque como es una oposición marcada por su gestión pasada, hoy lo reconoce Jorge Castañeda en un artículo, el peso de los malos gobiernos del PRI y el PAN está en la población, lo cargó la población. La población sabe de dónde viene la inseguridad. Sabe que el crimen organizado se gestó en los sótanos del Estado. Lo sabe. Lo vio. Sabe que la corrupción y la impunidad de las autoridades, la corrupción de las autoridades y la impunidad imperante fue el caldo de cultivo para el desarrollo del crimen organizado en nuestro país. Y que la inacción frente a los Estados Unidos, el mayor mercado de consumo de drogas y el mayor productor y exportador de armas y de dinero, hizo que el crimen floreciera. Déjenos ir a la pausa, ¿no? Y regresamos, y entonces, ¿qué hacemos entonces con el vamos a pacificar a México? ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde estés? El sistema de salud tan doloroso en el país, en muchos lugares, en muchos hospitales. Vamos a pausa, volvemos. Decía usted, los de enfrente, la oposición, quieren solamente que le vaya mal a México, no es contraste, decíamos hace un rato. ¿Qué hacemos entonces cuando sí tocan el tema de la pacificación? Tomamos en cuenta lo que dice Jorge Castañeda en Universal. Sí hay un origen, pero también hay una estrategia ya muy planteada por este gobierno, muy fuerte, muy agresiva, que son elementos de la Guardia Nacional, una corporación nueva. Yo sí creo que si la Guardia Nacional incluso no estuviera en algunos puntos sería verdaderamente la locura, ¿no? Creo que sí sería absolutamente la locura. Quizá insuficiente todavía, pero muy preocupante los índices de violencia en otros lados, en algunos lugares. El tema de la extorsión, ahí creo que sí reconocido por todas las cifras oficiales como el delito que más fue prolífico en el 2023, por ponerle una palabra que no sea negativa. Y el tema de la salud, ¿no? Ahí viene la farmacia enorme esta de Huehuetoca, donde tenemos un testimonio de una señora que dice, pues ya hablé por la insalubuna, ya pasaron 24, ya pasaron 48, no sucede. Dos grandes pendientes, ¿no? Dentro de todo lo que dice, ¿qué hacemos entonces también con todo eso, ¿no? Voy a responderte primero la pregunta, ¿por qué me fui? Venga. Bueno, porque prendió en Centroamérica la llama de una revolución triunfante. Entonces sí se podía. Sí se podía. Nicaragua, la caída de Somoza. Lo que pasó después, prueba lo que dice López Obrador, de que los movimientos armados dirigidos por una vanguardia, en tanto no son resultado de una acción consciente del pueblo social, sino del jalón de una vanguardia, suelen pervertirse. Pero en aquel momento hubo esa ilusión de participar en una confrontación
que además era con los Estados Unidos. Y teníamos conciencia de lo que los Estados Unidos habían hecho en América Latina. Acababa de pasar el golpe de Chile, Arbenz, el golpe de los militares en Argentina. En aquel entonces, México era un pozo oscuro, y también América Latina. Y nosotros éramos hijos de la derrota. Veníamos del 68, del 71, de Echeverría y el arriba para adelante. Entonces, sexenio muy tenso, y abriéndose con Echeverría paradójicamente ciertos espacios. En el INI podíamos con Salomón Ahmad hacer cine etnográfico y denunciar cosas. Había cosas así, pero no había luz. Entonces había que buscar luz por fuera. Yo no tuve el coraje, la capacidad, el arrojo y la perseverancia de otros muchos que sí se quedaron en México a construir con poca esperanza un movimiento que tardó muchos años en cuajar y que resistió 2 fraudes electorales, que resistió todo. La resistencia de López Obrador es extraordinaria, y de Claudia y de los que lo acompañan. La persistencia en la idea de que se puede. Y su consistencia de discurso, insistir, recorrer recorrer el país. Intentar convencer. Por un lado. Por el otro lado, está el tema de la inseguridad. La salud, yo quiero decir una cosa. Hoy habla todo el mundo de la crisis de salud, pero nadie habla de las decenas de años, de las décadas, en que el sistema de salud estuvo hecho pedazos, de la corrupción en el Seguro Social, de la corrupción en el ISSSTE, de los hospitales inaugurados sin equipo, sin médicos. Nadie habla de cómo no se formaron especialistas en este país por décadas, de los intentos de privatización de la salud pública, del esfuerzo sistemático de demolición de la salud pública de Calderón y de Fox. Entonces, hay que hablar claro. Enfrentamos males estructurales profundos, la salud y la seguridad. La seguridad, ya hablábamos de dónde viene el crimen organizado. Caray, ¿por qué no lo decimos 20, 50, 60 veces? Genaro García Luna, hoy preso en Nueva York, era el hombre clave en el gobierno de Felipe Calderón, el estratega. No, el secretario de Seguridad. La iglesia en manos de Lutero, Manuel. Déjeme hacerle un comentario previo, porque yo sí creo cuando dice, ¿por qué no hablamos? No sé por qué no hablamos hoy. Quizá porque en su momento, a mí me corresponde mi época de medios desde el año 95. Y desde el año 95, para otro sistema de radio en el que trabajaba, y a partir del 2001 en registrar las desgracias del Seguro Social, porque no fuimos ajenos, porque estuvimos ahí viendo a las mujeres que daban a luz en las escaleras de los hospitales porque no eran capaces los doctores de recibirlos, porque a lo mejor no había lugar o porque no había interés de los médicos, y porque sí había un enorme esfuerzo entonces de los directivos del Seguro Social por, como muchas veces ahora ha pasado, intentar que desaparezca. Nada más que ha sido mucho más obvio, ¿no? La niña que quedó atrapada y murió en un elevador. No. La decisión del presidente López Obrador de desaparecer el Seguro Popular fue drástica, fue muy agresiva. Pero es que el Seguro Popular no fue buena, el Seguro Popular no funcionaba. No, a lo que voy es a esto. Y además no se toma en consideración. Sí lo hablamos, ¿qué hizo? ¿Cómo empezó López Obrador? Con una gira por 80 hospitales. No, de acuerdo. ¿Y qué vino? Con el objetivo de terminemos las que no ¿qué vino? Fíjate la memoria tan frágil. ¿No? ¿Qué hubo en este sexenio? Una pandemia. No, una pandemia que destrozó. No solamente no ayudó. Afectó muchísimo. Destrozó todo. ¿Y qué pasó este sexenio? ¿Con qué rapidez se convirtieron hospitales que eran cascarones en centros de atención de emergencia? No fueron las escenas de Perú. No se nos olvide Carlos Slim, no se nos olvide la Cruz Roja, la iniciativa privada, porque sin eso no salen. Ahora, te quiero decir, ¿de qué habla eso? De otra de las profecías apocalípticas que no cumplidas de la derecha. Resulta que López Obrador puede trabajar con Slim y puede trabajar con los empresarios más importantes de este país y puede sumar esfuerzos en función del país sin obedecerlos, sin someterse a ellos. O sea, pueden coexistir el poder político y el poder económico sin que haya supeditación del uno, del poder público, al poder económico. No, está bien, pero esa no es la discusión. Pero sí es la discusión, creo que, porque me dices, y si no hubiera salido sin la iniciativa privada, claro, pero ¿quién fue capaz de articular esa? El gobierno federal, porque si no lo permite no pasa. Está absolutamente claro. Y me queda claro que ahí Marcelo Ebrard jugó un papel central porque fue el operador designado por el presidente. Y la seguridad, vamos a la seguridad. Si quiere, vamos a la seguridad después de la pausa. El tema de desaparecer el Seguro Popular sin tener listo lo que sigue fue lo dramático. Válida la decisión de hacerlo, pues para eso su gobierno. Creo que muy mal no tener el otro espacio completo, porque aquí lo veíamos. Pero fue la pandemia. No, eso fue en el 1 de enero del 19, 1 de enero del 19. Eso no fue la pandemia. Ahí sí, la suspensión. Los letreros eran, se acabó, no hay quien lo atienda. Se acabó en el momento en que se anuncia.
vamos a cambiar y vamos a desarrollar un nuevo esquema. Pero eso es hasta en ese momento, hasta entrado el 20, ¿eh? En ese momento entra la pandemia, cuando está en proceso de construcción la alternativa. Entonces construyanlo antes y aplíquenlo el 1 de enero del 19. Creo que ese fue un gran error. Está bien no aceptarlo, pero ahí está bien, ¿no? Está bien. Le damos a la seguridad entonces, ¿no? Sí. Regresando de la pausa. Estamos en esta mañana de este miércoles 3 de enero de 2024. Volvemos. Hablamos de seguridad. La De seguridad seguridad, es un gran pendiente. A mí lo que me asombra es la desmemoria de la oposición. Ya se les olvidó Genaro García Luna y de los Estábamos medios, en y de los medios. Se escandalizan por el crimen organizado. Estuvo sentado a la derecha del presidente. El secretario. Era el secretario, era el estratega, era el hombre de confianza, era la mano derecha, un hombre del crimen organizado. ¿Cómo no iba a crecer el crimen organizado? ¿Cómo no iba a arraigarse? Si primero nace en la Federal de Seguridad, de ahí salen los primeros capos, con el PRI. Caro Quintero era comandante de la Federal de Seguridad. Nazar Haro era comandante de la Federal de Seguridad. Todos ellos estaban ligados. Y luego viene Fox y les entrega el territorio. Va. Luego Calderón les entrega el control de la guerra. ¿Cómo corriges eso? Y luego Peña no hace nada. Peña, banal, dedicado a sus negocios y a perfilarse como el gran reformador, no hace nada. Esos mismos que son responsables de todo ese proceso de deterioro de la seguridad en México, hoy no hablan de eso. Hoy no recuerdan eso. Y vuelven otra vez, ya está la promesa. Tardaron, ya lo iban a sacar, pero tardaron. La progre buena ondita pasó a ser la mujer fuerte. Ahí está la promesa de fuerza. Y ese va a ser el énfasis de la campaña. Uno de ellos seguramente sí. No, el central. El central va a ser la seguridad. ¿No tendría que serlo? Si fuera oposición, ¿no tendría que serlo? Tienen que encontrar algo, pero va a ser la seguridad. Y esto nos habla de una doble moral espantosa y de una desmemoria. Van a hablar de seguridad quienes provocaron la crisis de seguridad. Xochitl no la provocó. ¿Cómo no? Y no trabajó con Vicente Fox. Y no estuvo cerca de Felipe Calderón. No estuvo cerca de Felipe Calderón. Pues no es la y no calla convenientemente lo sucedido con Felipe Calderón en este país. ¿Pero qué tendría que decir Xochitl de Felipe Calderón? Tendría que decir lo que pasó. Tendría que decir la corrupción de la Policía Federal. Y vamos a hablar de otra cosa. En seguridad, ¿qué se ha hecho? En solo 5 años se han puesto en pie de guerra, y no de pie de guerra, de seguridad, 129,000 efectivos de la Guardia Nacional. Que yo sí creo que si esos 129 no estuvieran en el país, esto sería verdaderamente... Pero ¿qué estaba en lugar de la Guardia? Las policías estatales y municipales penetradas por el narco. ¿Le metió el PRI y el PAN mano a las policías? No. Yo coincido con lo que dice de Peña Nieto, lo criticamos aquí mucho. Ellos siempre nos echaron en cara y no sabe cómo nos presionaron durísimo. Presionaron con sus quejas, y presionaron también, sí, con sus llamadas. Porque no había que criticar lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué era qué? La estrategia. Nosotros hacemos estrategia. Y ahí está la estrategia, ¿no? Ahí está la estrategia. Era la estrategia. Nosotros sí nos coordinamos. Y la estrategia. Y se habla de los muertos de este sexenio, pero nadie dice... No, y de los de Peña y los de Calderón. Pero nadie dice que Felipe Calderón subió 192% el número de asesinados en este país. No, de acuerdo. 192%. Pero esa culpa, ¿sabes quién sí la tiene fresca? El pueblo. Por eso votaron contra el PRI, por eso votaron contra el PAN. En el 18. Y por eso van a volver a votar en contra. En el 21 ya no tanto, ¿eh? No sé por qué, pero en el 21 ya no tanto. En el 20... A ver si nos recuerdas la cantidad de muertos hasta el cierre del año, ¿no? De los 5 años del presidente López Obrador, 19, 20, 21, 22, 23, por favor. Es que tú... Porque eso también cuenta, ¿no? Una marea, no cuenta. Una marea sí no la detienes. Simplemente. Y hay una apuesta. Hay una apuesta que es atacar las causas. Porque lo que sí ya sabemos, y vámonos para atrás, vámonos a la guerra en Colombia. ¿Qué pasó en la guerra en Colombia? ¿Detuvieron el crimen en Colombia? No. ¿Detuvieron el flujo de droga a los Estados Unidos? No. Bueno, ahí los narcos llegaron a ser... La política norteamericana de combate, ¿no? la política norteamericana de combate a la droga por la fuerza es un fracaso rotundo. Rotundo. Está demostrado en este país, en Colombia, en Afganistán, en Vietnam, en todas partes donde los norteamericanos se han metido a balazos, no ellos, han ordenado que se combata a balazos, ha sido un fracaso. Y tienen 100,000 muertos de fentanilo. ¿Por qué? Sí, correcto. Porque no lo pueden parar como lo quieren parar. Déjeme decirle 2 cosas sobre el tema de seguridad. El que ofreció pacificar al país fue el presidente López Obrador. Sale, no se puede en 6 años. ¿Cuántos años más cree que debamos entonces esperar?
pacientemente a que esto suceda? Mira, se necesitan dos cosas. Lo primero que necesitamos hacer, no solamente México, sino muchos países, es invertir la operación. En lugar de decirle a los norteamericanos, te paramos la droga, es decirle a los norteamericanos, detén a tus capos. Pues sí los detiene. Y detiene hasta los nuestros. No, a sus no, capos. pues ¿cómo que no? Dime un la capo, Guardia Nacional. Sí, pero dime un capo norteamericano importante, un señor Mackenzie. No, bueno, dime uno. Sé que lo he repetido mucho. Dime uno solo. No lo tengo. Sé que detiene a sus narcos locales. Dime un solo artículo importante en el New York Times sobre los cárteles norteamericanos de la droga. Uno. En el Times no, pero sí en los periódicos del sur de California, del sur de Texas. Siempre son González, Escobar, Martínez. Ok. Está bien, dame un cártel norteamericano de la droga. Sí. Dime una bodega con 2 toneladas de droga capturada en Los Ángeles, Chicago, Nueva York. Nada. No. Mientras eso no suceda, la inseguridad en nuestros países va a seguir muy precaria. Va a ser muy difícil de combatir. ¿Qué hay que hacer mientras tanto? Por un lado, quitarles la base financiera. Por el otro lado, arrebatarles la base social. Eso es lo que hay que hacer. ¿Cómo le arrebatas la base social? Con los programas del bienestar, con jóvenes construyendo el futuro, con sembrando vida. Porque si no apuestas que el dinero del presupuesto vaya a la gente más necesitada, va a llegar el dinero del narco a comprar conciencias. No, pues llega. Y porque ese dinero del narco lleva años operando y tiene un andamiaje muy profundo. De eso no habla ni el PAN ni el PRI. Que pusieron a un señor del narco a mandar al lado del presidente de la República. Sarkozy dice en sus memorias que ninguna decisión tomaba Felipe Calderón que no estuviera. En materia de seguridad conciliada con el CICO. Ahí está. Entonces, ¿de qué estamos hablando? hablando? Otra cosa. Omar García Harfuch, que hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de escucharlo, él con toda su experiencia, por supuesto cercano sí a Claudia Sheinbaum, y si trabaja o no trabaja en estas líneas de seguridad del próximo gobierno, yo la verdad no lo sé. Pero lo que nos opinó creo que es perfectamente vigente porque dijo, mientras no fortalezcamos policías en los estados y las policías municipales, otra vez, estamos regresando a la época de, ¿quién le gusta? Pues a lo mejor de finales de Calderón, de principios de Peña en los gobiernos de los estados, esto no va a funcionar. Decía el propio exsecretario de Gobernación en funciones de precandidato. ¿Por qué? Y tendremos que ver que la Guardia Nacional haga funciones de policía municipal porque no la hay. Ese es un error. Bueno, primero tienes que tener presencia calificada del Estado en todo el territorio. No la tienes a través de las policías municipales y estatales. Tienes que tener otra fuerza. Lo intentaron con la Gendarmería, lo intentaron con la Policía Federal. La Policía Federal tenía un 10%, menos de un 10% de hombres. Mire, me quedo con el Diario de Chihuahua hoy que me preocupa mucho esta hijo. Ojalá, lo decíamos, ojalá de verdad la Guardia Nacional lo resuelva. Dejó ir la Guardia Nacional a chofer que mató pareja. El 24 de diciembre detienen a un señor que en un accidente automovilístico mata a una pareja de 38 años, matrimonio. Y los deja ir. Y se denuncia hasta el día último del año el asesinato. Finalmente es un asesinato. Integrantes de la Guardia Nacional dejando ir a un presunto asesino. Por ahí podemos empezar. Por ahí, bueno, cada vez que se denuncia uno de estos hechos, la Guardia Nacional, en tanto una institución tan grande, puede tener, son 129,000 efectivos. Ok, no. 1, o 2, o 3, o 5. Hay que proceder. Ningún delito impune de agentes de la Guardia Nacional. Ese es un deseo, un objetivo. Oiga, pues nos vamos. Nos vamos. Qué bueno verlo, señor. Pero no olvidemos a Genaro García Luna. Aquí nunca, todos los días. Estamos, no se nos va a olvidar. Nada, esto y otras cosas. Días. Que tenga buen año, señor. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pausa. Chao, Sofía, muchas gracias. Buen día, feliz año. Bueno, pues ahí está el mismísimo... Hablamos de seguridad. La seguridad es un gran pendiente. Cátedras por completo al chalán de Ciro Gómez Leiva, donde al parecer aventaba la pedada, pero no le gustaba cuando le respondía y revolcaba el PRI, revolcaba el PRAN, y sobre todo también a la Xóchitl Gálvez, donde también, pues sí, la Xóchitl Gálvez estuvo ahí con Fox, estuvo también ahí cerca también con Felipe Calderón, pero sobre todo con Fox estuvo ahí, no dice nada, absolutamente nada, porque pues no le conviene a la Xóchitl Gálvez, que vino del Genaro García Luna, donde pues Genaro García Luna no se movía ni un solo papel sin que Genaro García Luna estuviera ahí presente. Por eso es que se hizo el cochinero con Felipe Calderón, que se disparató por completo tanto la corrupción como la violencia ahí en ese sexenio, y ahora pues ha sido muy difícil parar todo esto porque le crecieron
Y es que, por ejemplo, ustedes dicen, no, pues es que pues siguen igual y dejan hablar del pasado. Es que con los narcos, con el poder de los narcos, siguieron siendo los mismos narcos, los mismos capos, fueron creciendo y creciendo y creciendo y multiplicando y multiplicando y multiplicando. Y aquí cada cambio de gobierno, pues vuelven a empezar, vuelven a investigar, vuelven a hacer esto, vuelven lo otro. Entonces, con lo de Calderón, pues ya estaban en su apogeo, llega pues Peña Nieto, se hace como que el que sí, como el que no, y hasta el último como dice que empieza a medio reaccionar. Y ya me imagino que cuando llegó nuestro presidente, pues le taparon archivos, no le entregaban información completa, entonces de aquí que nuestro presidente más o menos estuvo agarrando cómo estaba la onda a esto del país, a esto de la seguridad, a esto de los narcos, pues ya fue pues cuando ya todavía crecía y crecía y crecía y seguía creciendo cada vez más y más y más este apoyo sobre el Mencho y algunos narcos más, y pues más que nada también le interesaba a Estados Unidos pues seguir vendiendo y vendiendo y vendiendo cada vez más y más y más pues este tipo de sustancias que pues al parecer, como dice Pigmenio Ibarra, no hay ningún capo detenido ahí en Estados Unidos. No sé ustedes qué opinan respecto de esto. Veamos cómo van los comentarios hasta el momento. Recuerden que son comentarios vía Facebook que dicen prácticamente así. Veamos un poquito. Isabel OEG, saludos. Nos dice AMLO. Marcelino Pérez, saludos. Gabriel Hernández, saludos. Sonia R. Razo, saludos. José Roca, saludos. El Lame Cocos, el mayor de caca, 150 millones de pesos. Lo convencieron, pobre endejo. César Carrillo, saludos. Juárez Bicho, saludos. Pigmenio, no te desgastes tan de convencer al hijo de Ciro Gómez miércoles. Robinson Zapata, saludos. Carlos Bravo, saludos. Y pues a toda la audiencia, muchas gracias por ver el video. Recuerden, pues vamos a ver también antes que nada cómo quedó la encuesta hasta el momento. Recuerden que la encuesta es vía Facebook. A ver si les convenció o no el mismísimo Epigmenio Ibarra. Y está así. ¿Estás de acuerdo con Epigmenio Ibarra? El 92% le dice que sí a Epigmenio Ibarra. Y el 8% con el 2% le dice que no a Epigmenio Ibarra. Increíble, pero pues ahí está contundente. Arrasó el mismísimo Epigmenio Ibarra. Juan Carlos Linares Becerra, saludos desde Dallas, Texas, saludos de la hermosa Perla Tapatía, Guadalajara, Jalisco, México, y a toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerda si puedes apoyar con un like en la página de Facebook, una suscripción en YouTube, puedes comentar y compartir este video para que muchas más personas vean. Sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye, suscríbanse al video, comentar, compartir y difundir para que muchas más personas vean. Hasta la próxima.